Comenzaremos con un nuevo tutorial en el cual ya nos vamos ahorita centrando a lenguaje de Objective-C. Vamos a hacer muchos ejercicios para la comprensión sobre la sintaxis de este lenguaje, en el cual nos va a andar ayudando cuando estemos desarrollando aplicaciones en OS X, llámese en la parte de Cocoa o en la parte de la terminal, y entendamos perfectamente el funcionamiento en cuanto llámese la parte de la memoria, llámese la parte de las clases, cómo está su sintaxis, cómo la podemos trabajar de una forma más eficiente. Pero bueno, vamos a comenzar primero con la parte de la introducción y ya después nos vamos a ir por partes yéndonos a cada uno de los temas principales para el entendimiento sobre este lenguaje. Un poquito de historia. Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C. Su estructura se parece a la de Smalltalk. En 1988 fue adoptado como lenguaje de programación de NetStep y en 1992 fue liberado bajo la licencia GPL para el compilador de GCC, que este compilador se trabaja muy bien en la parte de Windows. Yo estuve trabajando primero con ese compilador, dado que antes no contaba con un equipo de Mac. Entonces ayudó mucho ese tipo de compilador para entender mucho de la sintaxis de Objective-C. A continuación se muestra una estructura del método main usando Objective-C. Cuando estamos creando aplicaciones, en este caso en la parte de la consola, nos damos cuenta que es muy parecido este main a otros main que conocemos, llámese la parte de Java o de C# o de otro lenguaje en el cual tenga que ver un poquito de gerencia sobre este tipo de métodos. Y vemos aquí el famosísimo Lamundo, en el cual está dentro de una sentencia llamada autorelease pool. Lo que dice ahí autorelease pool está utilizando algo llamado de ARC, Automatic Reference Counting, que ya no va a ser necesario dentro de ese apartado, no va a ser necesario liberar la memoria. Tiempo atrás, estoy hablando más o menos para el año del 2011, todavía ARC, entre otras cosas, no existían, y por cada una de las cosas que estuvieses trabajando, llámesele clases o apuntadores, como los NSString, los mutable, llámese la parte de los arreglos, se tenían que liberar o si no se iba a colgar nuestra aplicación. Ahorita posiblemente ahí estoy enfocando un poquito para la parte de los smartphones, pero pues bueno, obviamente aquí estamos hablando que la Mac tiene mucho rendimiento, pero aún así de repente sí tenemos que verificar eso. Y bueno, ya ahorita ya no estamos en el momento de andar haciendo un tipo de alloc o release para la liberación de más información sobre Objective-C. Objective-C es una extensión de C compatible hacia atrás, es decir, toda la sintaxis C se puede usar en Objective-C, además de muchas reglas de sintácticas de C han sido heredadas por Objective-C, entre ellas sentencias de control de flujo, tipos de datos fundamentales o estructuras de punteros, las conversiones implícitas e explícitas entre tipos, los ámbitos de variables globales, estáticos y locales, las funciones y su sintaxis, las directivas del preprocesador y las directivas del compilador. Entonces, si tú ya vienes haber tomado un curso de C o alguien te impartió esa clase, no vas a batallar mucho sobre la sintaxis de Objective-C, dado que una de sus bases es C. Posiblemente un poquito la confusión a la hora que estemos creando métodos, haciendo la parte de la instancia, los inicializadores, pero poco a poco vamos a andar comprendiéndolos y lo vamos a andar aplicando en este tipo de curso. Una sintaxis más básica, aquí tenemos tipo de datos simples, por ejemplo la parte de los números, ahí se está declarando una variable entera llamada A y en este caso tiene un 1. Hacer equals, lo que te anda arrojando es un tipo booleano, obviamente ahí es para meramente como un ejemplo, no significa que lo vamos a andar usando. Ahí tenemos los de tipo flotante, aquí tenemos la parte del booleano, que aquí ya no es un true o un false, aquí es yes o no.
Y bueno, los string, aquí tenemos diferentes formas de cómo se andar aplicando un tipo de string. Un ejemplo, cuando está declarando en ese string, probablemente aquí tenemos su apuntador. Y bueno, aquí se está haciendo nuevamente algo muy parecido acá a la parte de si es igual str con el hola mundo que tenemos aquí. Se están declarando dos tipos de variables enteras y posteriormente lo que se está haciendo aquí es que esa variable entera lo estamos dejando en un string utilizando string with format y utilizando la parte de la concatenación, por así decirlo. Tenemos más cosas aquí abajo, pero poco a poco las vamos a andar checando conforme vayamos avanzando en nuestro curso. Tenemos aquí los if, tenemos los for, meramente es muy parecido a Java, es muy parecido a otro lenguaje que hemos utilizado previamente, no tiene ningún tipo de dificultad. Aquí, bueno, de otra manera estamos hablando sobre los ID y la parte de los comentarios como son. Los ID estamos hablando de que es como un tipo object, si estuviéramos viéndolo como la parte de Java, y meramente nos va a andar ayudando para extraer información sobre, no sé, un control que es utilizando este tipo de dato ID. Y bueno, los comentarios como se visualiza es muy parecido a cualquier otro lenguaje como tal. Ahorita no estamos metiéndonos directamente a la sintaxis, pero ya después nos vamos a andar adentrando. Aquí tenemos un ejemplo sobre la parte de los diccionarios. Los diccionarios aquí en la parte de Xcode son muy importantes, se utilizan muy seguido y bueno, solamente hay que tenerlo contemplado. Aquí un ejemplo se está declarando un NS Dictionary con el apuntador Dictionary y tenemos más que nada estamos inicializándolo con sus objetos. Un ejemplo NS Dictionary espacio Dictionary with objects and case. Lo que les está indicando es, ¿sabes qué? Agrégame los objetos, pero a su vez también agrégame la parte de las claves que le podrían corresponder. Y bueno, aquí está haciendo validaciones sobre validación si esto es igual a esto. También tenemos los mutable dictionary, que estos son los que sí se pueden andar alterando. Ya después vamos a ver cuál es la diferencia cuando es mutable o normal, porque también hay mutable en la parte de los arreglos, entre otras de las más de otras clases en las cuales estaremos utilizando. Como se visualizaba aquí, la parte de los arreglos, aquí se está arreglando, haciendo un arreglo, utilizando array with objects y le estoy poniendo la, b, c y el último es la parte del nil, que en este caso tiene una función de un término sobre, no sé, un ejemplo, la parte del arreglo. Aquí se están haciendo meramente nuevamente comparaciones. Aquí tenemos un for en el cual está iterando sobre el array y está sacando cada uno de sus objetos. Entonces lo que podríamos esperar aquí en el NSLog es que nos imprima A, B, C. Obviamente este porcentaje arroba depende del tipo de dato que tengas a tu lado derecho. Si el caso que si fuese en entero sería un porcentaje i, o si fuera un flotante un porcentaje f. Entre otras de las grandes cosas, todo depende, lo que tengas aquí se va a andar manipulando y va a andar agregándolo como tipo string. Y bueno, vemos aquí también que se está contando con un mutable array, en el cual el mutable array puede ser, como les decía en el diccionario, puede ser modificado. Este tipo de arreglos no pueden ser alterados, pero esto sí. Interfaces e implementaciones. En Objective-C se requiere una interfaz e implementación de una clase. Estén en bloques de código separados. Por convención, la interfaz es una apuesta de un archivo cabecera y la implementación un archivo de código. Los archivos de cabecera normalmente poseen el sufijo .h, son similares a los archivos de cabecera de C. Los archivos de implementación o métodos que normalmente poseen un sufijo .m pueden ser muy similares a los archivos de código C. Entonces aquí, para resumir, tenemos un encabezado, llámesele, no sé, vamos a crear una clase llamada
coche, y bueno, en ese coche tenemos que tener un archivo llamado coche.h y coche.m. Coche.h se va a tener todos los encabezados o propiedades con los que vamos a estar trabajando. Coche.m es la implementación de esos métodos y el acceso, en este caso, a las propiedades siempre y cuando hayan sido públicas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. No se preocupe si el caso ahorita no se llega a su entendimiento. Vamos a andar haciendo ejercicios muy básicos a llegar a ejercicios un poquito complejos. Aquí tenemos una clase llamada fracción 16 que está heredando de NCOJET. Aquí se están declarando dos tipos de propiedades a nivel de clase y posteriormente se están declarando tres métodos, en lo cual dos de ellos están pidiendo parámetros y uno no. Y bueno, aquí cuando se utiliza la parte menos o cuando se utiliza la parte más, obviamente la parte menos sí vamos a poder acceder. La parte más también se refiere a que vamos a tener ciertas cosas privadas. Perdón, aquí. Cosas privadas que solamente las vamos a poder ver a nivel de clase, pero no va a poder acceder la clase X, acceder a fracción 16 y no va a poder tener acceso a ese tipo de propiedades. Así se declaran tanto los métodos como las propiedades con un término de punto y coma, y si era el caso que tuviesen más parámetros. Ya después veremos otros ejemplos un poquito más complejos. Estos sí son tipo de void, significa que no van a ser absolutamente un return de algo, y bueno, en este caso a veces podemos andar arrojando un string, un entero, un flotante o cualquier tipo de objeto que necesitamos, que en este caso tener la recepción. Aquí estamos viendo la implementación de esta fracción 16. Obviamente estamos importando su encabezado y aquí meramente se está poniendo ya la lógica a cada uno de los métodos. Si vienes de un lenguaje como Java, estos son como muy parecidos a la parte de las interfaces. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro main. Se instancia la clase fracción 16, creo mi apuntador llamado fracción, es igual a fracción alloc. Alloc significa voy a reservarte un espacio en memoria, init, y voy a andar inicializando. Y luego para andar llamando los métodos se recomienda que se empiece con corchetes, se termina con corchetes, se le ponga el nombre de nuestro apuntador o nuestro objeto, mi fracción, con un espacio, set numerator, y los dos puntos en este caso se refieren de que se les va a mandar un parámetro adicional. Como se visualiza aquí, en set numerator está pidiendo un tipo entero y el set denominator también igual, se le está pasando un entero como se ve aquí. Y imprimimos los datos. En ese log el valor de mi fracción es, y aquí se va a poner mi fracción espacio print. ¿Qué está haciendo espacio print? Estamos meramente lo que está haciendo está haciendo una presentación, estamos regresando, estamos imprimiendo, perdón, lo que ya se tiene aquí capturado. Se va a regresar aquí un tercio, como si fuese una fracción. Entonces, así se concluye meramente este tipo de entendimiento de este tipo de clases, con la finalidad de no profundizar, solamente de ver un poquito la sintaxis. Y obviamente poco a poco, conforme avancemos sobre la enseñanza de Objective-C, vamos a andar viendo cosas en las cuales ya después vamos a ponerle un grado de dificultad. Aquí viene un poquito ya mejor explicado sobre lo que les estaba diciendo. Para instanciar un objeto debemos llamar los métodos alloc e ini, ese orden, por ejemplo, nombre de la clase, el apuntador o mi objeto es igual a nombre de la clase alloc y init, y se termina con un punto y coma. Meramente eso es como si fuese un estándar, es necesario que hagas eso. Hay otra forma en la que es la siguiente: en nombre de clase el apuntador es igual a nombre de clase new.
en el cual new ya está quitando alloc in porque ya lo está haciendo por defecto. Entonces esas son una de las dos formas que se puede estar haciendo una instanciación de un objeto de una clase, y meramente la que a ustedes se les haga más fácil de utilizar. Yo por lo generalmente siempre me voy en la parte del alloc init para tener un mejor control, pero eso depende mucho del estereotipo del programador. El método de clase alloc se ejecuta sobre la clase, el nombre de la clase, reserva una memoria dinámica en el objeto y pone en cero todas las variables de instancia del objeto. El método de clase alloc sería equivalente a un operador new en C++ o Java. Vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de clase. La manera de utilizar las propiedades de una clase es por medio de la siguiente palabra reservada, que es @property. Esto representan atributos estáticos de una clase, lo cual son una cosa que no necesariamente necesitan ser computadas. Si se observa bien y se compara con otros lenguajes, pues no era necesario ninguna palabra reservada para una creación de una propiedad, pero esto tiene sus ventajas, como al principio se creará automáticamente una variable e instanciar así como sus métodos accesorios getter y setter. Ejemplo, si yo estoy declarando una tipo propiedad, automáticamente si mi propiedad se llama nombre, va a declarar automáticamente, no lo vamos a plasmar en código, sus getter y sus setter. Como comúnmente habíamos observado en un lenguaje llamado Java o PHP, ahí se tenían que crear tanto sus getter y setter manualmente. Pero aquí meramente Objective-C nos está simplificando con el @property este tipo de programación, en la cual nos podría facilitar nuevamente a tener menos líneas de código. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que queremos tener una propiedad estatura. Property in estatura. Al declararlo así, automáticamente nos da sus métodos accesorios, los cuales podríamos hacerlo sencillamente de la siguiente forma. In estatura es igual a self estatura, que en este caso sería nuestro getter, y nuestro setter en este caso es self, que en este caso estamos trabajando sobre la clase, c de estatura, dos puntos, y el nombre en este caso de más que nada sería el parámetro, que en este caso es un entero, le ponemos un 170 o podemos andar poniéndole un 89, dependiendo de la estatura. Obviamente yo sé que se maneja en metros, pero bueno, aquí lo estamos utilizando un poquitito diferente, meramente para que quede más que nada sentado cómo trabajan las propiedades de clase. Y bueno, lo que ahorita les acabo de mencionar, aquí ya viene un poquito a simplificarnos. Como puede observar, la diferencia entre otros lenguajes como Java, por ejemplo, la nomenclatura que tenía era que los métodos get se les colocaba en la forma de get, en este caso la variable, pues esto en Objective-C no se hace. Únicamente se coloca el mismo nombre de la propiedad como su método get, a diferencia de los set, que siguen manteniendo la misma forma. La manera de get probablemente es lo que más ha de importar en esta parte, la nomenclatura de estos. Y bueno, vamos a andar ya haciendo ejercicios muy sencillos de Objective-C, a hacer ejercicios más complejos. Vamos a andar tocando muchos temas sobre este tipo de ejercicios, en lo cual te invito meramente a que estés atento sobre todo los ejercicios que estemos realizando para que puedas aplicarlos y posteriormente cambiar un poquito más la visión sobre el entendimiento del lenguaje de Objective-C.